Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Marathoner, bienvenidos de nuevo al canal, esta vez otro vídeo de primera impresión de unas zapatillas nuevas. Las Adidas Adizero Prime X. Esta zapatilla es un zapatillón de Adidas de competición que realmente es ilegal para los corredores de élite porque tiene 50 milímetros de espuma en el talón. Tiene un drop de 8,5, lo que hace que en la parte delantera tenga 41,5 milímetros de espuma. Esto es más que el límite legal en el talón, que es 40, y por supuesto quiere decir que amortiguarán bastante. Y también tiene las típicas varillas de carbono de Adidas. A ver si enfoca bien la cámara. Se ve ahí una, que son las varillas de carbono, lo que hace que sea una zapatilla rígida, pero al tener tanta espuma, que es la Light Strike Pro, la misma que en las Adios Pro, tienen que ser bastante cómodas. Veremos a ver la estabilidad al tener tanto talón, tanta espuma, ¿qué tal? Así que nada, vamos a probárnoslas, las calzamos y salimos a correr. Pero de primera impresión, la espuma blandita y el upper es muy finito. De hecho, se ven las transparencias, es muy parecido a las Adios Pro, y lo que quiere decir que para tanta espuma son muy ligeras. Deseando probarlas, las he pillado en un ofertón en el outlet de Adidas y nada, vamos a ir a ver qué tal. Bueno, primeras impresiones de las Adidas Prime X. Llevo 18-19 kilómetros. Daré también cuando llegue a casa completar esta salida de 39. Creo que de todas las zapatillas que tengo, y tengo muchas, es la que más protege musculatura. Cosa, yo creo, obvia, ¿no? Tienen más espuma que ninguna. Pero es raro. Tienes que tener buena técnica de carrera. No es que sean inestables en el sentido que sobrecarguen la musculatura, pero al tener tanto perfil, creo que sí que tienes que tener buena técnica y tobillos fuertes, porque las curvas se nota la inestabilidad. No es como las Vaporfly, que tienen una plataforma muy estrecha en el talón y me cargan. Llevo eso de 19 kilómetros, no noto como en las Vaporfly que me esté cargando una pierna más que la otra. Sabéis que prono un pelín más con la pierna izquierda que con la derecha, pero creo que hay que tener buena técnica de carrera, eso por un lado, pero creo que protegen muchísimo las piernas y rebotan bastante. La espuma Light Strike Pro de Adidas, creo que tienen 3 tipos de densidades mixtas y la verdad que propulsan bastante. Sí que es verdad que hoy estoy corriendo por la tarde. Después de correr, cargado, he salido con 1,5 litros de agua, geles, la cámara, el frontal, no sé, 88 kilos de fuerza e impacto en cada zancada, sobre todo en las bajadas, notas que quiere más, y las subidas, notas que ayuda con la musculatura. Pero creo que no es una zapatilla que pueda usar cualquiera. Creo que hay que tener buena técnica de carrera y creo que si caes como yo, con digamos la mitad del pie, no con el talón,
creo que ayudan mucho a proteger musculatura con tanto perfil, tanta espuma, y dan ese, con la placa o varillas de carbono, son bastante eficientes. Pero bueno, se va a ir la luz, voy a encender el frontal, hacer otros 20 kilometrillos para acabar con estos 39 y daré un reportaje más completo. Pues estamos de vuelta. De hecho, para ser totalmente honestos, ha pasado una semana y media desde que hice esa salida de 39 kilómetros. Y voy a explicar el por qué he tardado tanto en grabar esto. Porque fue una cagada, no puedo definirlo de otra forma, el probar unas zapatillas nuevas en una salida de 39 kilómetros sin habérmelas puesto antes. ¿Por qué? Ya habéis visto, la última grabación era el kilómetro 18-19. Empecé ahí a sentir una pequeña molestia en la parte superior del pie, en el empeine, en particular pie izquierdo. Vamos a ver, en esta zona, si veis este refuerzo de aquí, del empeine, me empezó a molestar. Kilómetro 21 me tuve que parar, me molestaba bastante, intenté aflojar un poco la lazada. Y kilómetro 26 tuve que deshacer, me las había puesto con el típico nudo de maratón que básicamente utiliza este ojal último para hacer un pequeño globito aquí y metes el cordón contrario y lo que previene es que el pie se desplace hacia adelante, sobre todo en bajadas, para evitar las uñas negras típicas de corredor. Básicamente que el pie se quede anclado en el talón y no se desplace, porque siempre es conveniente, sobre todo cuando entrenas largas distancias, pillar unas zapatillas un poquito que sobre como un dedo, bien delante, bien detrás, de tallaje. Cuando corres muchos kilómetros el pie se ensancha, la sangre, la inflamación y fue un auténtico calvario. De hecho, todavía sufrí en los dos, pero sobre todo en el izquierdo, que también no somos simétricos. Tengo el pie izquierdo ligeramente más grande, lo noto en todas las zapatillas que el derecho. Siempre me las pruebo. Si me queda bien en el pie izquierdo, sé seguro que en el derecho voy a tener suficiente espacio. ¿Y qué ha pasado? Toda esta semana, incluyendo el viaje a Laredo, he tenido molestias en el empeine. No me ha llegado a causar herida, no es un roce enorme, pero sí he tenido una ligera inflamación y aunque me he puesto algo de crema, me sigue molestando pasada una semana y media. Así que aviso a navegantes, si estrenáis unas zapas nuevas, limitarlas a 10-15 kilómetros para ajustar esas cositas. Pero bueno, no estamos aquí solo para hablar del tallaje y diré las cosas que me han parecido, ¿no? Primeras impresiones. Completé el entreno, quitando las paradas para el reloj, obviamente, para ajustarme las zapatillas en 39 kilómetros en 3 horas 5 minutos y 3 segundos, a una media de 4 minutos 45 segundos y 149 pulsaciones de media. Así que bastante bien en cuanto a rendimiento. Muscularmente, lo dicho durante las primeras impresiones en el vídeo, creo que es la zapatilla que más protege muscularmente, lo cual es lo que esperaba. Tiene 1 centímetro más que cualquier otra zapatilla en mi rotación. Y para comparar, hice este mismo entreno entrenando para San Sebastián en las Alphafly, que para mí, lo dicho, es la zapatilla de competición preferida. Creo que es súper eficiente para mi forma de correr. Y ese entreno lo hice en 3 horas 3 minutos 13 segundos a 4:42 y 150 pulsaciones de media.
Así que de rendimiento muy similar a la Alphafly. Pero una cosa que mide Strava es el esfuerzo relativo. Y para esta salida con las Prime X me ha dado una cifra de 150, cuando si me voy atrás al 9 de octubre con las Alphafly 255. Obviamente, históricamente he ido avanzando, pero es una diferencia muy grande. Creo que esta zapatilla va a ser una opción muy buena de media maratón en adelante, a maratón, y para salidas largas, que es para lo que lo he comprado. Así que en cuanto a rendimiento, muy buena, pero voy a esperar a que me baje la inflamación, porque aquí se nota por dentro que tiene ese refuerzo que veis aquí, estos refuerzos, uno ahí, otro aquí, donde los cordones aprietan y tengo que ajustar. Creo que no le voy a poner el enlace, el último ojal, y yo creo que es una de las cosas que desgraciadamente en zapatillas como esta, que están pensadas para competición, que tienen la tela muy fina, hay que tener especial cuidado. En unas zapatillas rodadoras con más acolchamiento te protege más, pero si aprietan los cordones mucho, sobre todo en tiradas largas, te puede causar molestias y hay que probar antes de ir a competición. Y bueno, 39 kilómetros era una tirada larga, para mí 4:45 es más o menos ritmo aeróbico. De hecho, mirando la estadística, me quedé de las 3 horas y 5 minutos. Pasé en mi zona 1, 5 minutos, 13 segundos es el calentamiento. Zona 2, 1 hora 7 minutos 39, o sea, mi zona suave. Y zona aeróbica 1:44:47. Solo pasé a umbral 6 minutos durante las 3 horas. O sea, quiere decir que pasé un desnivel de 600 metros, sería alguna cuesta, eficiente a 4:45 de media durante 39 kilómetros, muy buen rendimiento. Me han permitido recuperar muy bien, hice 39 kilómetros el domingo antes de la competición del sábado en Laredo, un 10K, y en el 10K bajé de 38 minutos. O sea, muscularmente, después de un esfuerzo grande, 3 horas corriendo, el sábado siguiente, 6 días después, competí en un 10K y sin problema, nada de molestias musculares. Obviamente, piernas cansadas, 39 kilómetros, pero no hay molestias. Y lo único que diría de desventajas, aparte de probarlas obviamente con una salida más corta, es los cordones son un poco cortos. Si necesitas hacer la lazada de maratón, se queda justo para hacerla. Yo diría que, vamos, estaba pensando cambiarles los cordones antes de tener estas molestias. Ahora me tengo que pensar cómo darle un poquito más de espacio en el empeine y ajustar más la parte superior. ¿Qué hay que tener cuidado? Que lo mencioné de pasada en el vídeo, en curvas o en caminos. Durante esta tirada larga, un tramo era en camino con raíces, piedras, y ahí tuve algún sustito porque son 5 centímetros de talón, 4 y pico en la parte delantera. Y lo dicho, no es que sea una zapatilla inestable cuando vas en llano o en superficie lisa, porque tiene una plataforma bastante ancha, entonces en una pisada normal no tienes problemas. Pero si pisas una piedra, obviamente tiene bastante perfil y ahí es lo que decía de tobillos. Hay que tener cuidado, por lo que la recomendaría únicamente para asfalto o caminos de bici más o menos planos sin tener ningún trail técnico. En cuanto
con este perfil no lo recomendaría. Así que eso es lo único que he visto de momento en primeras impresiones. Cordones cortos y rodadora para asfalto y caminos lisos. El resto, rendimiento increíble. Y si las molestias lo permiten, voy a darles una oportunidad para la media maratón Movistar de Madrid, que la tendremos en una semana y media. Así que a ver si se desinflama un poco el empeine y las probemos en competición. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario, dudas, preguntas, dejadlas abajo. Si no lo habéis hecho, por supuesto, suscribir al canal y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Enjoying today's run.